Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Mi nombre es Evita Durán, yo soy kinesióloga y este es el canal de Kine Virtual del Centro Kinésico Kine Chile. En el capítulo de hoy, en la cápsula de hoy, les voy a hablar sobre las tendinopatías, que son un conjunto de patologías que afectan la estructura tendinosa, más comúnmente conocida, ¿cierto?, como el tendón. Específicamente lo que vamos a conversar hoy día es cuando el tendón se ve dañado producto de una tendinosis. Bueno, en la tendinosis lo que nosotros encontraríamos es un proceso degenerativo. Bueno, la tendinosis, para que contextualicemos, es un proceso degenerativo que afecta al tendón. Este proceso podría ser, por ejemplo, por causa de envejecimiento, por microtrauma, por un compromiso también vascular, etc. Hay muchas causas. En su clínica o en su sintomatología, ¿cierto?, encontramos dolor, pérdida de fuerza y disfunción. Incluso la posibilidad de palpar algún nódulo tendinoso que pudiese ser incluso doloroso. Clásicamente se suelen confundir con lo que anteriormente comúnmente llamaban las tendinitis, ya que clásicamente la mayoría de las tendinopatías eran llamadas tendinitis, pero desde hace unos años diferentes autores, muchísimos autores, han cambiado o actualizado, mejor dicho, toda esta terminología, ya que se han actualizado las terminologías, ¿cierto? Y también las técnicas de evaluación como los estudios histológicos que han hecho que cambien esta terminología. Por lo tanto, las tendinitis, el concepto en sí, se suele utilizar frecuentemente actualmente, solamente en casos de excepción netamente traumatológico, por ejemplo, por algún traumatismo bien definido, ¿ya?, puntual, en un periodo agudo. Por lo tanto, la mayoría de las veces encontramos una tendinitis, pero sobre un proceso ya previo de una tendinosis. Y por ende, esta cápsula va a ser de todo lo que es tendinosis, procesos de evolución de las tendinosis. Bueno, entrando más en detalle, es importante clasificar las tendinopatías entonces, primero en el proceso en el tiempo determinado, ¿cierto? Primero encontramos, en el caso de cuando son tendinopatías agudas, tiene una evolución de menor a 2 semanas de evolución, ¿cierto? Valga la redundancia. En el caso cuando ya es subagudo, es un periodo de 4 a 6 semanas. Y cuando ya hablamos de tendinopatías respecto a la evolución de tipo crónicas, hablamos de más de 6 semanas de evolución. Otro dato importante que tenemos que tener en cuenta son las fases de regeneración del tendón, ¿ya?, que también vamos a abordar ahora en la cápsula informativa. Estas fases de regeneración del tendón es muy importante tenerlas presentes y enfocar el tratamiento en base a esto, ya que en dichas fases vamos apreciando diferentes cambios a nivel histológico producidos por la estructura tendinosa. Esto nos va a permitir orientarnos mejor y así ir eligiendo el tratamiento adecuado y las técnicas adecuadas de acuerdo al periodo de evolución. Ahora, entrando en detalle, se determinan 3 fases importantes. Tenemos primero una fase aguda inflamatoria del tendón que se produce entre el primer día y el 7º día de producida la lesión, ¿cierto? Luego tenemos una fase proliferativa que se produce desde el 2º día hasta la 6ª semana aproximadamente. Luego, por último, tenemos una fase de remodelación del tendón que se produce desde la 3ª semana de evolución, ¿cierto?, de la lesión hasta los 12 meses, o sea, es decir, hasta el año, ¿ya? Por lo tanto, es muy importante para poder realizar estos tratamientos, ser atingente de acuerdo al periodo crítico de la lesión, cuánto tiempo ha transcurrido, para ir viendo histológicamente también, ¿cierto?, de acuerdo a la literatura, en qué periodo nos encontramos desde que se produjo la lesión, para que el tratamiento sea totalmente efectivo, atingente y podamos realmente otorgarle una buena funcionalidad y una excelente calidad de vida al paciente luego de todo lo que es el tratamiento que podamos realizar. Ahora, respecto a las características de cada una de las fases, primero les voy a hablar de la fase aguda inflamatoria. Bueno, entonces, inmediatamente que se produce una lesión, comienza una respuesta inflamatoria a nivel de los capilares y las venas. Se produce una hemorragia, por lo que la actividad inicial del cuerpo es a generar, o tiende obviamente, a formar un coágulo, reduciendo así el aporte sanguíneo a la zona rápidamente, una vasoconstricción, reduciendo el aporte sanguíneo, generando una vasoconstricción, ¿cierto?, para evitar esta excesiva hemorragia, pero posteriormente, al mismo tiempo, después se genera una vasodilatación por la acción de la histamina, ¿ya?, y también del sistema complementario que está todo esto, ¿cierto?, todo este proceso encargado para prevenir una infección, por ejemplo, bacteriana. Ahora, lo más importante de esta fase inflamatoria es la presencia de células, específicamente de leucocitos, por ejemplo, de neutrófilos, de monocitos y células T. Ese nombre extraño tienen, ¿ya? Pero independiente del nombre que tengan,
la importancia de esto, que cada uno tiene un papel fundamental en la curación. Clínicamente, o los síntomas que se van a poder o uno poder determinar, es que frente a esta lesión, en esta fase aguda, ¿cierto?, se presenta hinchazón, eritema, aumento de la temperatura, ¿cierto?, dolor y, por supuesto, pérdida de función. Luego, después de esta fase aguda inflamatoria, encontramos una fase de proliferación celular. Esta fase, como su nombre lo indica, genera una aparición de múltiples células, para que se entienda fácilmente. Esta aparición de estas distintas células son de índole reparadoras. Y aquí encontramos, por ejemplo, que también tienen nombres un poco extraños: fibroblastos, macrófagos y células, por ejemplo, endoteliales. Por lo tanto, se va a iniciar el proceso reparador, que es esta proliferación de estas células, ¿cierto?, al lugar de la lesión. Y esto en sí se debe a la presencia de factores de crecimiento producidos tanto por otras células, ¿cierto?, que son las plaquetas y los macrófagos también. Por lo tanto, a las 48 horas va a estar la herida cubierta por una sustancia que es como, para que entiendan bien, es como una sustancia amorfa, por decirlo de alguna manera. Y esta sustancia amorfa va a tener todos estos componentes celulares. Ya cuando empieza a evolucionar, más o menos al cuarto, quinto día de producida la lesión, van a empezar como a disminuir la cantidad de células que estaban inicialmente en el sitio y va a quedar como básicamente constituida por macrófagos y por fibroblastos, que son células que van a dar función, obviamente, a la reparación tendinosa, ya que estos son capaces de producir colágeno, proteínas y otras sustancias más también para poder ayudar a la reparación. Todo esto se va a llamar, por ejemplo, si lo buscan en la literatura, un tejido de granulación, ya que esto va a estar este tejido, ¿cierto?, de granulación va a estar compuesto por ejemplo, por nuevos capilares, por fibroblastos, por matriz extracelular, que se va a llamar, como mencioné anteriormente, este tejido de granulación. Y en el estadio final se sintetiza colágeno de tipo 3. Esto es muy importante, ya que este debe ir reemplazándose por colágeno tipo 1 de manera progresiva. Y por último, vamos a encontrar la fase de remodelación, que, como mencioné al inicio, es la fase más larga, que incluso puede llegar a una duración de 1 año. Y esta fase inicia desde la 8ª semana, que mencioné también al comienzo. Las células, por lo tanto, ya en esta última etapa van disminuyendo de manera progresiva esta cantidad celular que había al inicio. Existe una mayor capacidad también de síntesis, y la matriz extracelular va a aparecer como mejor organizada. Va a disminuir todos estos componentes celulares que yo mencioné anteriormente, por ejemplo, como el componente de macrófago, los fibroblastos y esta nueva formación de capilares. También todo va a ir como en descenso, ¿ya? El colágeno debería aparecer un poquito más denso, y el colágeno que va a estar como empezar a aparecer, ¿cierto?, es colágeno tipo 1. Recordemos que el colágeno normal de los tendones sanos es colágeno tipo 1, y cuando ocurren estas lesiones, por ejemplo, y hay una mal recuperación, se produce este colágeno que es más débil, por ejemplo, el colágeno tipo 3, y no se va como haciendo este cambio de colágeno, que debería cambiarse de colágeno tipo 3 a colágeno tipo 1 con el tiempo, ¿cierto?, para generar que efectivamente todo este proceso sea que el colágeno tenga una capacidad para así aumentar la fuerza tensil del tendón. Porque, en resumen, cuando se produce una lesión tendinosa, se genera colágeno que es un colágeno más delgado, ¿ya?, y no tan funcional. Es un colágeno tipo 2 y tipo 3. Este colágeno es de estructura débil, tiene una organización poco consistente y es producido inicialmente, como también les mencioné, por fibroblastos, después de esta lesión tisular o lesión aguda, ¿cierto?, en palabras más simples. Por lo tanto, lo que tiene que ir pasando es que este colágeno que es débil, ¿cierto?, y que no es funcional, vaya haciendo como el cambio hacia el colágeno tipo 1, que es más resistente, ¿cierto?, y más funcional, y más grueso también. Y bueno, esa sería la cápsula del día de hoy para entregar información útil respecto a los procesos de curación de tendones y cómo se produce a nivel fisiológico la respuesta frente a todo este proceso, para al momento de llegar y empezar a hacer técnicas de fisioterapia, utilizar las herramientas correspondientes, e incluso los pacientes que vean algún video y quieran prevenir como alguna complicación o hacer algún ejercicio, tengan como la visión de en qué etapa podrían estar y qué tipo de ejercicio incluso podrían hacer dentro del mismo o complementario, ¿cierto?, al momento de realizar terapia. Espero que les haya gustado la cápsula informativa
y los dejo invitados a una nueva cápsula que voy a hablar también de todo lo que es tendinosis, y voy a mencionar y mostrarles algunos ejercicios también que hemos hecho con los pacientes acá en el centro, que han tenido muy buenos resultados y le han otorgado mucha más funcionalidad y mejor calidad de vida a todos los pacientes que he atendido acá en el centro. Los dejo cordialmente invitados a seguir el canal de YouTube y me despido por el momento.